Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Hola Margarita, ¿cómo te va? A las 8 de la noche y 31 minutos te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Marcelo? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo te tratan las madrugadas de frío? Sí, mucho frío, mucho frío. Y realmente fue Hoy el día más frío del año. Decíamos que hacía mucho frío, pero decíamos más temprano que avanzamos sobre algo que va a pasar el próximo fin de semana, el sábado que viene, que es el recuerdo a la conmemoración, digamos, la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que se ha instaurado como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Exacto. ¿Por qué es esto? A ver. Mira, esto fue ya propuesto en 1999, pero en conmemoración al fallecimiento de Güemes. Pero, ¿por qué? Por ser el defensor de nuestra frontera en el norte contra la invasión realista, y que le permitió a San Martín encarar sus campañas para Chile y Perú. Recién el año pasado pasó a ser feriado nacional. Si lo teníamos con Sarmiento, con San Martín y con Belgrano, ¿cómo no lo vamos a tener a Martín Miguel de Güemes? Martín Miguel de Güemes realmente fue algo muy especial, un hombrazo de esos que hicieron patria realmente, pero tuvo destacado en cosas muy importantes. No solo fue la frontera norte, en Salta y en Jujuy, en Tucumán, sino que hacia 1805, por ejemplo, lo trasladan a Buenos Aires para defender el territorio que ya se nos estaba viniendo las invasiones inglesas. Pensá en Sobremonte que se va a Córdoba cuando ve avanzar a los ingleses que iban a invadir Buenos Aires. Y desde allá, desde Córdoba, y contando con las tropas que tenía allí y con las que esperaba de la banda oriental, que ingresaran a Buenos Aires, inicia el avance contra la posta de la Candelaria. Se enteró Liniers, que había llegado desde Colonia con tropas para el ataque, y entonces le avisa a Güemes para informarle que tenía que llegar para estas tierras, para este lado, para Buenos Aires. Claro, Martín Miguel de Güemes tardó 36 horas en llegar para hacer 395 kilómetros, desde la Candelaria hasta Buenos Aires, a caballo, como se la jugaba. Pero claro, le avisan que hay una embarcación, que era inglesa, se llamaba Justina, y que estaba cerca de lo que hoy es Retiro, donde hoy tenemos el monumento, la Torre de los Ingleses. Sí. Bueno, entonces ahí se le había perdido por el viento, al Justina se le había caído el mástil con la bandera que llevaba, y se lo habían tirado un cañonazo que había salido desde el Retiro. Bueno, esta cañonera, tripulada por varios oficiales y marinos ingleses en la escuadra de Popham, queda allí varada porque justo por los vientos que hubo una bajante de las aguas muy grande que quedó varado. Entonces, imagínatelo a Güemes a caballo, con 50 jinetes, vistiendo ese uniforme de húsares, de Pueyrredón, viste, con los alamares y el morrión, a todo galope, a enfrentarse contra una nave, contra un barco inglés, donde los hizo rendirse. Pues fíjate, uno lo mira ahora y se imagina Retiro con la Torre de los Ingleses y a Güemes avanzando por un río que había bajado para lograr entonces que vencer a los ingleses que se habían venido a invadir. Y ese emblema, esa bandera que había sido ondeada en ese mástil que lo tiró un cañonazo desde el Retiro, ese emblema fue ofrendado en gratitud por Liniers a la Virgen del Rosario. Y ese camarín en donde se puede ver está en la iglesia de Santo Domingo, donde hoy reposan los restos del general Belgrano. Fíjate nuestra historia
esa maravilla de lo que fue sucediendo, pero él vuelve, Martín Miguel de Güemes vuelve otra vez para Salta, y ya en 1814 ya pasó la Revolución de Mayo. San Martín se encomienda al mando de avanzada para llegar hasta el río Pasaje, allá en Juramento. Se inicia la Guerra Gaucha, esa Guerra Gaucha iniciada con Martín Miguel de Güemes y sus infernales. Los infernales porque realmente fueron un infierno para los realistas, porque conocían tanto el terreno montañoso y tal era su avanzada, los gritos que pegaban, que realmente fueron infernales. Iban vestidos de rojo, como nosotros los vemos bien, con su gorra con manga roja, ¿no? Avanzando esas montoneras, ¿viste? Las de cuero, para protegerse de los espinillos que había en esa zona. Ese uniforme que hoy lo vemos con esa ropa de gaucho norteño, con el chambergo de alas anchas, con el poncho rojo y las listas y guardas negras, esos realmente esos infernales, fueron los que lucharon contra el invasor y contra esa libertad que estábamos buscando en ese momento, que después la conseguimos en 1816. Exacto. Y Margarita, ¿por qué tantos años pasan para que, se reconozca como feriado? No sé si un prócer es más o menos porque el día que se recuerda su nacimiento, su muerte es feriado, pero evidentemente recién ahora estamos analizando lo que pasó con Güemes, o le damos más importancia, me parece a mí. Yo creo que tenemos que hacer mea culpa también, ¿no? Porque tenemos grandes héroes, o próceres, como se les decía, que han hecho la patria, desde las entrañas, realmente. Y bueno, claro, teníamos a San Martín, a Belgrano, pero nos faltaba él. Era una deuda que teníamos hacia Güemes. Realmente me parece maravillosa, que está bien, la ley fue en 1999 y recién el año pasado se lo declara feriado nacional. Lo que pasa es que siempre están esas controversias, ¿no?, de por qué tantos feriados nacionales, pero también realmente merecen nuestro reconocimiento estos grandes hombres que hicieron nuestra patria. Tal cual. Lo mismo pasó con la vuelta obligado, ¿no?, con el recuerdo de la vuelta obligado. Sí, totalmente. Y porque es así, nuestra patria siempre está en eso. Seguimos federales y unitarios, peronistas y radicales, que si estamos de aquí, que si estamos de allá. Y todos ellos hicieron la patria, la hicieron grande, muy grande. Entonces, es necesario, y mira, yo no sé, cuando yo iba a la primaria, teníamos el manual, el clásico bonaerense. Sí, sí. Y claro, a mí me había llegado un manual viejito, que era de la época de Perón. Y mi maestra me dijo, no lo traigas a la escuela, porque ¿cómo íbamos a traer el manual del alumno bonaerense de la época de Perón cuando ya no existía para nada? Porque yo te estoy hablando de la década del 60. Y vos decís, pero caramba, si estoy estudiando lo mismo, ¿por qué esas continuas idas y venidas nuestras de que si lo dijo fulano y si lo dijo mengano? Nunca, como te digo, siempre nunca vamos a crecer como patria si seguimos estas controversias así que tenemos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, a mí me parece que Güemes merecía todo esto por su gran hombría, eso de... No le importó cuando le negaron armar un ejército, le dijeron no, que no hacía falta. Y él le dijo, sí, yo lo voy a armar igual, porque realmente era importante. Y no se lo querían aceptar, y no, si no hace falta. Bueno, sí, el motivo estaba, y gracias a eso se pudo proteger todo el norte y que San Martín pudiera liberar entonces Chile y Perú. Tal cual. Bueno, Marga, como siempre un gusto hablar de la historia, contar la identidad de nuestro pueblo. Hoy entonces anticipándonos a lo que va a pasar el próximo sábado, 17 de junio, el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en conmemoración del fallecimiento
de Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Exacto. Bueno, a seguir desafiando los fríos y gracias como siempre, Margarita. Bueno, un abrazo grande, Marcelo.